Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast y canal de YouTube hablo principalmente sobre temas relacionados con salud mental y psicoterapia. Y pues también no dejen de seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online en Facebook, Cantú Psicoterapia en Instagram y TikTok. Y pues no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Cantú Psicoterapia y el podcast también, para que se les notifique cuando hay un episodio nuevo y que puedan descargar los episodios y los puedan escuchar en los momentos que no dispongan de internet wifi. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy. Una disculpa por que ha pasado mucho tiempo sin subir un episodio, pero pues es que he tenido algunos problemas de salud porque yo padezco a veces de sinusitis. Y bueno, pues el asunto no es de que esté muy mal de salud luego, pero me afecta mucho en la voz. De hecho, ahorita no estoy al 100, entonces sí les voy a pedir un poco de paciencia. Sí, a veces necesito hacer pausas para tomar agua o aclarar la garganta y ese tipo de cuestiones. Disculpa de antemano, pero pues no quería dejar pasar más tiempo sin pues estar presente de nuevo, ¿no? Y aparte de que ya hace un tiempo había hecho por ahí una encuesta sobre algunos posibles temas que tratar, y pues había habido interés en dos de los temas. Este es uno de ellos. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar sobre duelos y pérdidas, que era un tema que había pensado desde hacerlo desde noviembre, pues por el Día de Muertos, en relación a eso. Por eso había mencionado este tema en los temas a votar, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces pues comencemos. Muchas veces, generalmente tendemos a asociar el término de duelo con la pérdida exclusivamente por la muerte de seres queridos, pero en realidad, pues los seres humanos experimentamos muchos tipos de pérdidas que van desde cuestiones como nada concretas, muy intangibles, hasta pérdidas como más tangibles, ¿no? Así, por ejemplo, nos enfrentamos a pérdidas relacionadas con nuestra propia imagen, con pérdidas laborales, de vínculos, de prestigio, economía, etcétera. Y por otra parte, pues pérdidas que son más visibles o tangibles, que tienen que ver con pérdidas de objetos, seres queridos o mascotas. Perder nos duele porque de alguna manera aquello perdido había pasado a formar parte de nuestra identidad. Con las pérdidas, una parte de nosotros también se desprende y al mismo tiempo abre paso a capas más esenciales de nuestra identidad. El hecho de desarrollar una mayor autoobservación y comprensión acerca de las propias identificaciones y de nuestra fuerte tendencia a aferrarnos a las cosas, situaciones, personas, creencias o estados emocionales es una de las claves más valiosas, no solo para un buen proceso del duelo, sino también para crecer en autoconciencia. Como bien sabemos, la vida también puede ser vista como una carrera de adquisiciones y pérdidas, de la que nadie se libera. Las primeras nos expanden y confortan, y sin embargo las otras pues nos tienden a contraer y nos entristecen. Toda pérdida en la esfera de la salud, el dinero o el amor, con todos sus derivados, conlleva un nivel de duelo en función del grado de identificación que haya existido con el que va nuestra vida. El nivel de identificación con eso que hemos perdido causa pues como un quiebre en la propia identidad del yo, que se ve disminuida. Aunque estemos bien entrenados intelectualmente para entender que la pérdida forma parte de la vida y del juego de la vida, no podemos ignorar un proceso de contracción que merece ser abordado y aliviado como si tratásemos de una cuestión médica. Conforme recorremos cada ciclo vital, pareciera que nuestra identidad personal, a menudo con gran trabajo, un día caduca y agoniza. Cada cual sabe de los momentos frontera
en los que se vio obligado a decir adiós al viejo yo y atravesar el vacío de las sombras antes de renacer con una nueva fuerza. ¿Cuántas veces habremos oído que las crisis representan el momento crucial en el que soltamos el viejo trapecio sin que el nuevo haya todavía padecido? Soltar lo viejo sin que lo nuevo haya llegado aún. En tales situaciones valoramos el hilo de la conciencia, el testigo interno que no se ve eclipsado por las emociones dolorosas de la pérdida. Esto puede verse reflejado en la imagen, por ejemplo, de un buzo que por más profundo que caiga, se sabe conectado con la fuente de aire que le dice: tranquilo, respira, ahora estás bajando, luego vas a subir. También podemos comprender que, aunque en la vida nos pasan grandes y pequeñas cosas, en realidad para la gran quietud de nuestra esencia nunca pasa nada. Nuestro gran reto consiste en el arte de vivir en ambos mundos, tanto en el periférico del nivel persona, es decir, el nivel dual que se expande y contrae, como la realidad mayor que representa la esencia, lo que observa y atestigua desde la plena conciencia. Que bueno, pues esto de la realidad dual y la realidad mayor es un tema que a veces ya he mencionado varias veces para quienes han escuchado mis otros episodios, que se trabaja mucho en la meditación, donde la realidad mayor es esto que se puede experimentar como el ser o la no dualidad que se experimenta en la meditación, donde al observar nuestros pensamientos y emociones y simplemente lo que está aconteciendo en el presente, de la atención plena, llega un momento en que ya no hay yo y el exterior o yo y el todo, sino que se siente como que uno forma parte de todo y que está en conexión con todo lo que es, o sea, todo pues el mundo, por así decirse, y esto es a lo que me refiero en este tema con la realidad mayor, que es lo que se experimenta principalmente mediante el avance y el trabajo en la meditación, y que se experimenta como el ser esencial, ¿no? El ser humano es en esencia un océano de infinitud de conciencia. Cuando un día nos condensamos como personas, entramos en la amnesia y la identidad esencial, creyéndonos ser tan solo una persona con un nombre y un medio de identificación determinado. El juego de la vida consiste en olvidar lo que realmente fuimos, somos y siempre seremos. Quizá algún día volveremos a recordar y reconocernos como ese océano de conciencia. Quizá la misma inteligencia que nos trajo a la vida un día nos devuelve a casa. Conforme la conciencia se expande y el ser humano alcanza un cierto grado de autoobservación y profundidad, este se da cuenta de que el desapego es una de las lecciones vitales por excelencia. El desapego no solo es cultivable como actitud y recurso de gestión de los múltiples duelos que vivimos, sino que además constituye una de las claves para allanar el campo a la identidad profunda. Paradójicamente, la aceptación del dolor por las pérdidas como parte inherente a la vida atenúa el propio dolor, al mismo tiempo que amplía nuestra capacidad de amar. Nuestra mente pensante se habitúa a no anticiparse, abriéndose a lo que hay a cada instante desde una mirada clara y en paz con lo que acontece. El temor al dolor mengua y descubrimos que podemos amar lo que es. El enfoque transpersonal nada tiene que ver con buscar un falso consuelo por el que nos convencemos de que todo está bien. En realidad, nadie está exento de la cuota de dolor. Si bien progresivamente aprendemos a permanecer expuestos a la vida, sea lo que sea que ésta traiga. Entre las cualidades más valiosas que despliega el peregrino de la vida en su desarrollo está la de saber morir a lo viejo, fluyendo con la mínima resistencia posible hacia lo nuevo. El enfoque transpersonal conlleva una reorientación del tener y del hacer, al ser, un nivel desde que el que se comprende que lo inmutable y perenne no puede ni ser asido, o sea, cogido, ni por tanto ser perdido.
el amor, el silencio, lo que somos en esencia. Dejamos de poner el sentido de la propia identidad en las formas perecederas, al tiempo que nos ejercitamos en el desprendimiento y la desidentificación de lo transitorio en las numerosas pérdidas pequeñas y grandes que enfrentamos cada día. Poco a poco se abre entre el caminante el sendero del vacío y la presencia, que atenúa el sentido de adquisición y pérdida. Ante las grandes pérdidas, éste se expone al dolor, mientras que su mente ya no dramatiza ni fabrica tanto sufrimiento como antaño. El caminante respira y permanece en quietud interna, sabiendo que tras el dolor, de nuevo amanecerá y tal vez el horizonte será entonces más amplio que antes. Aun con aceptación y apertura a la vida, lloramos por los íntimos desgarros de cada dolorosa pérdida. El corazón abierto nos alienta a no caer en antiguas defensas de frialdad y evasión. Sabemos que nada puede quitarnos el dolor de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo hemos vivenciado y comprendido que abrazar lo que es nos permite amar más profundamente, vivir menos protegidos y blindados y decir que sí a la vida con todo, aunque a veces duela. Y bueno, pues esto es algo que precisamente, bueno, porque les puedo poner como ejemplo pérdidas importantes que he tenido anteriormente, pero me gustaría poner como ejemplo pues las dificultades que estaba pasando en el mes anterior debido a la sinusitis y que he estado con dificultades, molestias ya por un mes y que pues sí es como frustrante, desesperante, pero pues no me queda más que precisamente poner en práctica esto, que no significa que me voy a quedar cruzada de brazos ante lo que pueda hacer, pero aceptar, o sea, lo que es, o sea, de tener esta condición y estas molestias, siguiendo con mis visitas al médico y tratamientos y todo, pero ya lo que siga, que no está en mi control, pues aceptarlo y verlo como parte de lo nuevo, que es lo que explico aquí en el tema, ¿no? Que es parte de mi identidad mayor, o sea, el convivir con estas molestias, ¿no? Y con todas las limitaciones que me puede traer y pues simplemente aceptar y no hacerme más historias más allá acerca de esta molestia, ¿no? Porque eso, las historias que nos contamos acerca de nuestro sufrimiento, es lo que nos genera mayor sufrimiento cuando estamos luchando contra lo que hay. Si dejamos de luchar y aceptamos y evitamos hacernos historias, nuestro sufrimiento va a ser mucho menor. Y bueno, pues ¿qué es el duelo? El duelo es un periodo de adaptación a una nueva realidad tras una pérdida. En este periodo la persona se vive entre el pasado y el futuro, volviendo una y otra vez a lo que ha perdido y proyectando esta ausencia en un futuro que se presenta sin sentido. Es un tiempo en el que el presente se ve invadido por un cúmulo de emociones y pensamientos relacionados con la pérdida y el dolor. De hecho, el presente se vive como un espacio en blanco, sin contenido que motive o lo llene de sentido. Con la pérdida no solo nos despedimos de la persona querida o de aquello que formaba parte de nuestra vida, sino de una forma de vivir e incluso de una forma de ser. Esta pérdida de una parte de nosotros nos genera un gran dolor por la fuerte identificación que teníamos con el objeto de nuestra pérdida. Durante el duelo es habitual que la persona experimente insomnio, dificultades para dormir o pesadillas, pérdida de apetito o alimentación descuidada y desorganizada, agotamiento, falta de concentración, emotividad desbordada,
Pueden aparecer intensas emociones de odio, ira, tristeza, rechazo, desesperación, amargura, una suma de desesperación y desequilibrio. Recuerdos persistentes relacionados con lo perdido vuelven a la mente compulsivamente. Tristeza profunda que en los duelos patológicos puede derivar en depresión. Y culpa ante pérdidas por muerte. Es frecuente autoculpabilizarse por seguir vivo, mientras que la persona querida no lo está. También es habitual revivir aquellos momentos en los que uno siente que podría haberlo hecho mejor, como pensar por qué no hice esto, le dije esto o por qué hice aquello. Abandono, desamparo y soledad. Miedos, los miedos irracionales pueden verse aumentados durante el periodo de duelo. Miedo a sufrir más pérdidas, a la soledad, al porvenir, a la incapacidad para seguir adelante, a olvidarse de la persona que se ha ido. Ira, es habitual sentir la necesidad de encontrar culpables ante un hecho tan desgarrador. Altibajos, muchas veces la persona experimenta una lucha interna entre, por una parte, el deseo de salir del estancamiento emocional y seguir adelante, y por otra, el temor a perder contacto con la persona fallecida, aunque solo sea a través del dolor y del constante recordarla. Sentimientos de vacío, el síndrome de abstinencia. La ausencia de aquello tan valorado de la persona querida puede conllevar una intensa angustia física. Hay momentos en los que la necesidad de volver a sentir, ver y tocar a nuestro ser querido es tan grande que creemos oír su voz, oler su perfume o escuchar sonidos relacionados. ¿Es el duelo necesario? El duelo posibilita ajustarnos a la nueva modalidad de vida, aceptando que aquello tan valioso querido no estará en nuestra cotidianidad. Es muy difícil estipular el tiempo que dura un duelo. Cada persona enfrenta sus duelos como puede y sabe, y por ello podemos decir que hay tantos tipos de duelos como personas. Dude lo que dura un duelo, es importante no confundir su duración con el grado de amor o valoración del objeto o pérdida. Esta confusión puede dificultar la elaboración del duelo, además de aumentar el sentimiento de culpa. El hecho de que un duelo no se suele expresar públicamente y de que dispongamos de cada vez menos ritos compartidos que estipulan el periodo de duelo y ofrezcan causas para transitarlo, puede dificultar a nivel macro la gestión de las pérdidas. Y bueno, pues hay, en cuanto a las fases del duelo, diferentes psicólogos y terapeutas han coincidido en definir 4 grandes fases. La primera fase es la fase de incredulidad, negación y congelamiento. Acontecimientos que se viven de forma difuminada, los acontecimientos se viven de forma difuminada, algo que en cierto modo amortigua la intensidad de los sentimientos e impide que nos demos cuenta del significado total de la pérdida, hasta estar preparados para ello. O sea, eso es cuando a veces algunas personas reportan que cuando fallece un ser querido y ese día del fallecimiento, después, durante el velorio y todos los ritos que se sienten, o que no recuerdan muchos detalles, o que se sentían como si estuvieran soñando, como que cierta desconexión o evasión, y pues es a lo que se refiere a esta fase, que es para que los sentimientos no sean tan intensos. La segunda fase es el sentimiento de ausencia, gran dolor aún, pero no tan insoportable. La expresión del dolor permite irlo integrando poco a poco. La tercera fase conlleva un principio de aceptación. La persona es capaz de escuchar y de permanecer receptiva a lo que puede servirle para aliviar el dolor. Puede ser un buen momento para acudir, por ejemplo, a un grupo de apoyo o a terapia. Y la cuarta fase, el proceso de aceptación, madura y la pérdida se va transformando para dar paso a la nueva vida. El vacío comienza a llenarse con vida y la persona está dispuesta a dejar de sufrir.
En esta fase podemos redescubrir el valor de las pequeñas cosas de cada día que nos aportan goce y bienestar. Y bueno, pues este puede ser un buen momento de ayudar a otras personas en proceso de duelo, algo que además puede llenar nuestra vida de sentido. Estas fases no necesariamente tienen que discurrir de forma lineal. La persona puede ir y volver de una a la otra durante el proceso de duelo. Una vez elaborado el duelo, podemos mirar hacia lo ocurrido, la pérdida enfrentada, y extraer comprensiones y aprendizaje. Así podemos, por ejemplo, desplegar la comprensión de que, aunque el ser querido haya fallecido, hay algo que perdura y que encuentra lugar en nuestro corazón. Tal vez tras esta vivencia resignifiquemos nuestra concepción de la muerte, o quizás, habiendo superado el duelo por la pérdida de nuestro trabajo, reelaboremos lo que considerábamos como fracaso, viéndolo ahora como oportunidad de transformación y crecimiento. Y bueno, pues cómo sobrevivir a una pérdida significativa. En primer lugar, reconociendo la pérdida y al mismo tiempo confiando en que la vida nos permitirá desplegar los recursos necesarios, tanto internos como externos, para superarla. Dejar fluir el dolor, no negarlo ni anestesiarlo, sino abrirnos a él y acogerlo con compasión. Dejar pasar pensamientos tóxicos de autoculpa y otros que actúan dramatizando el dolor y por lo tanto generando más sufrimiento. Tener paciencia y darnos el tiempo suficiente para curar las heridas. Saber que el proceso tiene sus altas y bajas. Procurar hacer ejercicio, dormir y alimentarse bien. No forzar y respetar el propio ritmo. Marcarse un horario, estructurar el exterior mientras el interior todavía sigue dolido. Postergar las decisiones importantes. Buscar y aceptar el consuelo y apoyo de los demás. Rodearse de cosas vivas como plantas, mascotas, ir a la naturaleza. Si nos hace bien meditar, silenciarse, pintar o escribir. Organizar los fines de semana y reuniones, evitando así el aislamiento en ciertos días. Mantenerse en contacto con la propia vulnerabilidad, sabiendo que esta no nos hace más débiles. Si todavía sentimos que nos quedan asuntos pendientes con la persona fallecida, escribirle una carta. Saber y recordar que todo es impermanente, incluso el dolor. Y bueno, pues, ¿cuándo es un duelo patológico? En un duelo patológico se suelen presentar 2 o 3 de estos síntomas que voy a mencionar. Pasado el tiempo habitual de congelamiento o negación, se da una falta de reacción emocional ante la pérdida, haciendo como si nada hubiera pasado. Culpabilidad persistente, intentos de suicidio, sufrimiento extremo y persistente, pesadillas repetitivas relacionadas con la pérdida, principios de alcoholismo u otras adicciones, aislamiento, la persona no quiere ver a nadie de forma continua, evitación de contacto con aquello que pertenecía al difunto, sentimiento de terror persistente ante la idea de otra pérdida, agresividad persistente con las personas del entorno. Y bueno, pues, ¿cuáles son las aptitudes necesarias para acompañar a personas en procesos de duelo? Pues principalmente hay 4 características que son importantes que debe poseer aquella persona que sienta vocación de acompañar a otros en duelo, que es una presencia tranquila, una madurez emocional y por otra haber mirado hacia las propias pérdidas. Necesitamos haber revisado nuestros duelos y haber mirado el propio dolor de frente. Capacidad de escucha. El simple hecho de expresar puede representar un gran desahogo para la persona que está atravesando por un duelo. Debemos evitar consejos fáciles y frases como estoy convencido de que sabrás salir adelante, ya que este tipo de afirmaciones pueden cortar la comunicación. Conviene animar a la persona a expresar sus sentimientos, algo que podemos hacer a través de preguntas como
cómo es para ti vivir sin esta persona o este trabajo. Otra característica muy importante es la compasión, que consiste en ser capaces de ponernos en la piel del otro, comprendiendo lo que está viviendo, pero sin identificarnos con ello. Y por último, pues la paciencia. Quienes rodean a la persona que está atravesando un duelo a menudo esperan que las cosas vuelvan a su cauce lo antes posible. Durante un tiempo se comprende con mayor facilidad que la persona está como está, pero cuando todo parece haber vuelto a la normalidad, es frecuente que aparezca cierta impaciencia. Es entonces cuando la persona en duelo empieza a experimentar soledad e incomprensión. En este sentido, una actitud paciente y afectiva por parte del terapeuta es fundamental. Y bueno, pues en cuanto a los tipos de pérdidas y duelos, hay, por ejemplo, el tipo de duelo de una persona que no ha muerto. Acompañar a una persona que va perdiendo sus facultades a causa de enfermedades da lugar a un tipo de duelo que suele denominarse duelo blanco. En este caso, las personas allegadas suelen vivenciar varias pérdidas simultáneamente. La de la relación que existía antes de la enfermedad, la pérdida del rol que se da, por ejemplo, cuando un hijo debe desempeñar el papel de su padre, madre, perdiendo de alguna forma su rol de hijo. Otra pérdida es perder un hijo al nacer. Aunque el bebé no llegue a vivir, no olvidemos que este ser ha sido concebido y tal vez esperado. Los padres pueden haber soñado y proyectado lo que supondría la llegada del bebé a la familia. De pronto, el proyecto de las esperanzas de futuro se ven truncadas, dando paso a la pérdida y la tristeza. Este tipo de duelo está muy poco reconocido en la actualidad. Y aunque dolorosa, esta vivencia permite tomar conciencia de la pérdida y elaborar el duelo. Otro tipo es un aborto. El aborto, un elegido, puede ser emocionalmente muy doloroso para la madre. El dolor se añade, en muchos casos, el sentimiento de culpabilidad y el silencio con el que se suele vivir tal experiencia. Otro tipo es un suicidio. Durante mucho tiempo el suicidio había sido duramente juzgado a nivel moral. El juicio moral ha contribuido a que el suicidio de un ser querido haya sido prácticamente un tabú, conllevando esto un mayor sufrimiento que ha venido acompañando de culpa y vergüenza por el que dirán. Y otro tipo es el duelo por una persona que no se sabe si ha fallecido. Uno de los procesos de duelo más complejos es aquel en el que el cuerpo de la persona pues desaparecida, más bien, no ha sido encontrado. Puede deberse a múltiples situaciones, por desaparición, secuestro, accidente. Y los allegados no encuentran un fin a un duelo por alguien que ha desaparecido, porque no saben si sigue vivo o no. Y pues es como mencionaba, es muy complicado elaborarlo por lo mismo de que están con la incertidumbre, ¿no? De si ha fallecido. Y bueno, pues evidentemente los seres humanos vivimos duelos por muchas otras pérdidas, que pues sería así muy largo mencionarlas todas, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a los niños y el duelo, los niños también necesitan vivir el duelo, así como una explicación de la situación. También necesitan estar y formar parte del ambiente y los ritos tras una muerte. Negándoles cualquier explicación, les negamos su derecho a sentir y transitar su propio duelo. El negar una pérdida y el consiguiente dolor ante una criatura no resulta de apoyo en momentos en los que ésta también puede necesitar integrar y comprender lo vivido. Es esencial que se le informe al niño de una muerte. El que éste vea a una persona que está a punto de morir, en la mayoría de los casos, puede ser positivo, siempre y cuando el niño está acompañado de un adulto en todo momento y se le vaya explicando los cambios que han tenido lugar en esa persona. Los psicólogos han aconsejado que los niños menores de 12 años no asistan al momento puntual del entierro, en el cierre del ataúd o una incineración, debido a que ese adiós definitivo es un momento cargado de intensa emocionalidad
Y en este sentido el dolor de los familiares es lo que puede resultar abrumador para el niño. Y bueno, pues hay algunos libros muy útiles para acompañar a niños que están viviendo un proceso de duelo. Y voy a mencionar algunos de ellos. Hay uno que se llama Faustín y el recuerdo de Sandrine Pernuche, que puede ser una buena lectura cuando una persona cercana al niño está a punto de morir. A otro que se llama Hasta la vista, Tejón, de Susan Barley, que es un cuento que ofrece una historia relacionada con el proceso de duelo. Otro es la historia de Leila, de Sue Alexander y George Lemoine. Esta lectura permite comprender la necesidad y el beneficio de hablar de los que ya no están entre nosotros. Y otro es El pato y la muerte, de Wolf Elbruch, que pues es para facilitar una conversación natural en torno a la muerte entre padres e hijos. Y bueno, pues también en cuanto a la importancia de los ritos, aunque las ceremonias de despedida varían de cultura a cultura y han evolucionado a lo largo de la historia, lo cierto es que los ritos sirven como confirmación de la pérdida y su posterior integración. Al mismo tiempo, permiten que uno se vaya haciendo a esta nueva realidad. Los ritos funerarios, compartiendo el dolor con los demás. Además, en muchos casos, es una oportunidad para cumplir los últimos deseos de la persona fallecida y enterrarla según él o ella hubiese querido, algo que aporta paz a quienes se quedan. Por el contrario, la ausencia de ritos puede llegar a dificultar en gran medida el proceso de duelo. A una persona que está viviendo un duelo puede hacerle bien la propuesta de llevar a cabo un rito íntimo de reconocimiento de la pérdida y de despedida consciente del ser querido. Y bueno, pues también en cuanto a es un tema las pérdidas emocionales. Podemos decir que hoy sabemos mucho sobre cómo adquirir cosas, pero más bien un poco sobre qué hacer cuando perdemos algo. Y bueno, pues hay algunas creencias y mitos limitantes como reemplaza lo que has perdido, y esto puede encubrir el intento de reemplazar lo irreemplazable, siendo en este caso pues como una actitud evasiva. Otro mito es de que hay que sufrir en soledad, y en ocasiones pues es favorable permanecer en soledad y en otras es importante buscar compañía. Lo importante es distinguir qué se necesita en cada momento, en lugar de guiarse por las opiniones de los demás o por pensar que solo hay una manera de algo que se debe de hacer, ¿no? Que es lo normal. Otro mito es date tiempo. Tal vez el tiempo vaya en favor a la superación de la pérdida, pero lo cierto es que el paso del tiempo por sí mismo no cura las heridas. Hay que tener en cuenta que cuando una persona enfrenta el dolor de una pérdida, este tipo de frases en nada le alivian ni ayudan, sino más bien por el contrario, su dolor es ahora, y hacer afirmaciones evasivas de este tipo impiden el reconocimiento de tal dolor. Y otro mito es el de mantenerse ocupado. Una cosa es llevar a cabo tareas cotidianas y mantener cierto orden durante el duelo, y otra es evadirse a través del hacer. El hecho de mantenernos ocupados nos distrae, pero no resuelve el dolor. Y bueno, pues ¿cómo solemos reaccionar ante una pérdida? A veces nos encontramos con que nuestros amigos y conocidos, a pesar de sus buenas intenciones, a menudo dicen cosas que no aportan alivio. Y voy a mencionar algunos ejemplos, como decir, sé cómo te sientes. Lo cierto es que nadie sabe cómo nos sentimos ante una pérdida emocional porque pues es algo muy personal de cada quien, ¿no? Rechazo de las emociones negativas. Muchas personas tienden a maquillar tales emociones viviéndolas en soledad. Es por ello que nos extraña oír o decir frases como contrólate, no te dejes venir abajo, mantén las apariencias, etc. Otra es intelectualización. Los intentos que se hacen por aliviar el dolor a través de la vía intelectual son en general ineficaces porque la mente pensante no es, en este caso, el instrumento más adecuado para solucionar este tipo de situaciones.
Frases tan comunes como no te sientas mal, no vale la pena ayudar, no te preocupes, encontrarás a otra persona, da gracias que lo tuviste tanto tiempo, esto iba a ocurrir de todas formas, no resultan de gran ayuda. Y pues la última es cambiar de tema. Es una clara señal de la incomodidad que generan determinados sentimientos que no solemos saber sostener. Ante tal incomodidad o incapacidad de gestión emocional, cambiar de tema es un recurso evasivo empleado con frecuencia por las personas que nos rodean, a quien está atravesando un duelo. Y bueno, pues cada ser humano, sin excepción, nos toca una cuota de dolor y como hemos visto a lo largo de este tema, la presencia de este nos habla a todos, en todos los casos, de algún tipo de pérdida. En este sentido, la principal clave para el procesamiento del duelo es la aceptación. Como lo mencionaba en mi ejemplo de mi enfermedad recurrente, pues sí, como ya lo mencionaba en otras ocasiones, es importante hacer una diferencia entre la aceptación y la resignación, porque la aceptación es saber distinguir entre hasta dónde ya algo está fuera de nuestras manos, no tenemos nada de control sobre algo, una situación, personas, etcétera, y hasta dónde reconocernos lo que hacemos por salir adelante, ¿no? Este, y resignarse es no hacer ni lo que se puede hacer. Entonces es importante hacer esa diferencia, ¿no? Y pues, como lo mencionaba, pues es importante así distinguir entre hasta dónde en este tipo de situaciones nos es de ayuda, nos sirve o lo que sea, meditar, porque a veces en ciertas situaciones demasiado cargadas de mucho malestar emocional, no es tan recomendable la meditación, por lo mismo de que al meditar no se trata de bloquear los pensamientos, sino que se permite que lleguen, pero se les deja ir, comportándose uno como el observador de los pensamientos y las emociones. Y entonces si uno está atravesando por un momento tan cargado emocionalmente, pues los pensamientos pueden ser muy abrumadores y podemos terminar sintiéndonos peor, ¿no? Entonces se busca como atravesar estas primeras fases del duelo para estar en una fase de un poco más de apertura para comenzar a lograr practicar la meditación para ir accediendo a esa realidad mayor de nuestra esencia y ir pudiendo llegar a esta cuestión del desapego y de ver las capas más profundas de nuestra identidad, donde, como mencionaba al principio, cada duelo en realidad son dos duelos, o sea, el duelo de la persona, ser, cosa, situación que se pierde y la parte de nosotros que está identificada hacia esa persona o esa situación laboral o lo que sea. Entonces, al acceder a las capas más profundas de nuestra identidad, vemos lo que somos en esencia y logramos como esta readaptación de nuestra identificación, ¿no? Y poco a poco avanzando a esos pasos de voy a estar bien, aunque no sea esto que era antes. O sea, porque tenía esta determinada cosa, ¿no? Y pues pensar eso, o sea, de, bueno, ahora soy el nuevo yo y pues trabajar en la aceptación y aceptarnos como somos. A final de cuentas es lo que se busca en el proceso de los duelos y pérdidas. Y bueno, pues este material, pues como ya he mencionado anteriormente, es parte de mi formación como terapeuta transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Y bueno, pues cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en hacérmelo llegar en mis redes sociales que mencioné al principio o a mi email dianacantú@hotmail.com. Y bueno, pues espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Muchas gracias.